Nos vamos a quedar con este tema. ¿Por qué? Porque en la provincia de Santa Fe hace exactamente 10 años que las clases no comienzan en la fecha que indica, ¿no?, el calendario propuesto por el gobierno de la provincia. En este caso, lo que indica era 2 de marzo, el arranque. Bueno, este año no comienza, hace 10 años que en Santa Fe las clases no comienzan a tiempo. ¿Qué es lo que dicen los gremios? Parte de los puntos que ellos recalcan, bueno, convocatorias tardías, propuestas salariales que no son, bueno, aceptadas por supuesto porque las consideran insuficientes. Por otro lado, también no dejemos de lado lo que tienen que ver con los reclamos a nivel nacional, que muchas veces impactan también en la decisión de aceptar o no una propuesta. Nosotros elaboramos con el equipo de Telenoche un informe que es bastante impactante, por cierto, porque resume estos últimos 10 años en la voz de Sonia Leso en cada comienzo o no comienzo del ciclo lectivo. Estamos en los últimos días ya previos al inicio del ciclo lectivo, no queda más tiempo, así que aspiramos a que sí, que haya una propuesta concreta. No han convocado a paritarias ni a reuniones y bueno, aspiramos a que realmente haya una convocatoria, se mejore la propuesta, si no se puede profundizar el plan de lucha. Que se vuelva a convocar a los docentes, se mejore la propuesta, se discuta y se solucione este conflicto. Vamos a convocar a Asamblea Provincial el día jueves, donde vamos a tratar la propuesta por la aceptación o rechazo. Creo que no tiene que volver a pasar en ningún lugar, ni en las provincias, ni aquí, que se llega al último día previo al inicio del ciclo lectivo y no sabemos qué va a pasar. La no convocatoria paritaria y la delegación de la paritaria en las provincias, en todas las jurisdicciones, lo que va a hacer es que haya un conflicto nacional extendido. Es grave que estemos en esta fecha y que tengamos una propuesta que tiene verdaderamente muy poco que ver con la inflación real. ¿Peligra entonces el inicio de clases el próximo 6 de marzo? Hay que decir que por el plenario de secretarios generales ya fue rechazada esta propuesta. ¿El escenario no es de optimismo entonces? No, no es de optimismo, para nada. Manifestamos la voluntad de seguir discutiendo y construyendo una propuesta mejor y planteándole al Estado que tiene que mejorar la propuesta. Hay un conflicto porque fue rechazada una propuesta por determinadas cuestiones. La manera de superar el conflicto es que haya reuniones y se discuta sobre lo que originó el conflicto. Después veremos qué sucede, ¿no? Es casi un clásico de todos los años pedir que se discuta con tiempo. Y por el otro lado, bueno, el tema de que la propuesta no termina de conformar. Vamos a ver qué piensan los docentes en cada uno de los departamentos de la provincia. Ahí veíamos el informe, ¿no? Esta década, 10 años en la provincia de Santa Fe, que las clases no comienzan a tiempo, y el repaso de lo que decía Sonia Leso desde el 2012 a la actualidad. Una Sonia Leso que hoy estuvo presente en la marcha docente, Giselle. Ivana Fuchs desde Santa Fe con lo último, con lo que sucedió justamente en este primer día en el que las clases deberían haber comenzado. Finalmente no fue así en este 2022 tampoco, Ivana. Es así, la verdad es que escuchando este archivo, que bueno, coincide en un mismo actor, porque Sonia Leso ha sido titular de Santa Fe durante todos estos años y lo sigue siendo, también de alguna manera nos invita a hacer un ejercicio. Si esto mismo hiciésemos con los diferentes funcionarios de turno que atravesaron conflictos docentes, les aseguro, y aún con diferentes signos políticos, que encontraríamos respuestas muy parecidas también, casi tan iguales como las que daba a través de este archivo la conductora, la dirigente principal que tiene Santa Fe. Los funcionarios, ¿qué dirían? Seguramente a lo largo de estos 10 años, que es un conflicto y un paro político, que aún cuando la oferta hubiese sido buena, siempre en primera instancia hubiese sido rechazada, que es la interna sindical. Lo cierto y lo concreto es que con los argumentos del gremio de un lado y con los argumentos de los funcionarios del otro, en 10 años no se pudo superar esta situación que garantice el normal inicio de clases a los alumnos de todas las escuelas de la provincia de Santa Fe. Entonces, y esa es de alguna manera la pregunta que hoy
le trasladamos también a Sonia Lesso, que la provincia de Santa Fe sea una de las 4 provincias que no pudo empezar las clases con normalidad. ¿Es responsabilidad de quién? ¿Es un fracaso de los funcionarios de turno, de los dirigentes sindicales, de la política en sí misma? Bueno, esa es la pregunta que le hicimos a Lesso hoy a propósito del archivo que acabamos de ver y les propongo que compartamos la respuesta. Dale. No, de los gremios no es un fracaso, porque si fuera un fracaso la gente no hubiera hecho el paro. Es un paro con un altísimo consenso. Yo creo que es un paro de un gobierno que se niega a respetar el ámbito de la paritaria, como dijimos en tanto Rodrigo como Pedro como yo en el discurso. Hubo tiempo para discutir, hay que saldar los temas anteriores que generaron este conflicto y hace falta una mesa que se respete para poder discutir. No se nos pueden imponer los aumentos, hay que discutirlos. Iván, ahí escuchábamos la palabra de Sonia Lesso, pero también quien habló al respecto del conflicto fue el gobernador Omar Perotti. Así es, lo hicieron casi en simultáneo. Mientras Lesso decía esto en el marco de la movilización y hablaba de esta necesidad de convocar a una mesa de diálogo para encauzar el conflicto, casi en simultáneo también hablaba con la prensa el gobernador Omar Perotti. ¿Qué piensa el gobernador sobre este conflicto? ¿Qué va a hacer su gestión? ¿Convoca, no convoca? ¿Esperan que se consumen los días de paros? Bueno, las preguntas fueron esas y esto contestaba el gobernador. Y esta es una discusión larga, podría ser, porque uno podría estar discutiendo o convocando en enero. Todas las provincias tenemos como referencia lo que se define como pauta nacional, porque allí hay incluso recursos nacionales que han ayudado y componen el ingreso docente. Entonces, buscar la referencia nacional es lo que se ha buscado. Nos hubiese gustado a lo mejor que esa instancia hubiese estado una semana antes o 2 semanas antes. Ponernos a discutir nosotros sin la pauta nacional podía dejarnos en una situación donde después haya que volver a generar una instancia de acuerdo por cambios que se ha dado en la pauta nacional. Yo creo que el tiempo es poco o es mucho, de acuerdo a la voluntad de diálogo y deseo de trabajo común. Ese lo tenemos y seguramente en ese espíritu podemos encontrar una salida al inicio de las clases. Ahora el 8 y 9 está decretado ya anunciado otro paro de los docentes. ¿Lo van a convocar antes? Sí, la idea es convocarnos antes. La idea es convocarnos, obviamente, cuando no estemos de paro. Me parece que si estamos dialogando no tenemos que tener medidas de fuerza para el diálogo. No creo que la propuesta de Santa Fe sea una mala propuesta, todo lo contrario.